Vamos a tratar de comprender hasta dónde le va a llevar al coachee o a cualquier persona con quien quieras practicar la escucha. Bien, la escucha en lo que consiste es en introducirse en el mapa de la persona. Es decir, dejo mi mapa aparte durante un rato, dejo mi mapa con sus juicios, con sus experiencias que dices, ay, eso es igual que lo que me pasó a mí. No, no, olvídate. Ni juicios, ni experiencias tuyas, ni soluciones. Oye, lo que puedes hacer es, no, no, no. Eso es tu mapa. O sea que soluciones, experiencias, juicios de valor, valoraciones, comparaciones, todo eso es trabajo mental, tu mapa. Ese trabajo mental, ese mapa, lo dejamos fuera. Por eso, si haces buen coaching, acabas la sesión más descansado que si estuvieras durmiendo la siesta. Porque has dejado durante un buen rato tu mapa aparte. Así que el escuchar plenamente es sinónimo de dejar tu mapa al lado y atender a la persona que tienes delante como si estuvieras atendiendo a esa extraordinaria serie que te tiene atrapado los 40 minutos o la hora que dura. Igual que estás viendo esa serie, como me pasó a mí, por ejemplo, con Homeland hace unos meses, que acababa la serie y me parecía pero si acababa de empezar. Esto es lo mismo que te ocurre con la escucha plena. Al estar absolutamente centrado, enfrascado o enfrascada, sería para mí la palabra, en quien te está hablando, no se te ocurre poner tus juicios de valor, no se te ocurre poner tu mapa, no se te ocurre comparar, porque estás asombrado, admirado por ese mapa que está abriéndose delante de ti y en el que estás entrando, igual que haces cuando ves una serie que te emociona, que te entusiasma. Así que, principalmente, la escucha consiste en dejar aparte tu mapa y enfrascarte en el mapa de la persona que estás escuchando. Bien, lo más importante que te tengo que decir son los 3 efectos que se consiguen gracias a la escucha plena. Gracias a comprender estos 3 efectos, te vas a dar cuenta de realmente en qué consiste y la profundidad que tiene la escucha plena. Bien, en primer lugar, cuando estás escuchando a alguien plenamente, estás identificando no solo lo que te está diciendo como si estuvieras leyendo un correo electrónico. Estás descifrando, decodificando todos los mensajes que te está mandando de forma no verbal. ¿Qué significa no verbal? Los gestos, las posturas, las miradas, pero también el tono de la piel, la velocidad de la respiración, incluso de la palpitación. Tú lo estás recibiendo todo eso inconscientemente, por supuesto. Si lo quieres procesar conscientemente sería absolutamente imposible. Te bloquearías. No, no, sigue haciéndolo inconscientemente, como has aprendido desde que naciste. Desde que hemos nacido somos máquinas de aprender a decodificar, a descifrar el lenguaje no verbal. Y no solo eso, sino también las pausas. El que hablemos más rápido, más lento. El que hablemos más alto, de forma más entusiasta. Claro, todo eso unido, ¿no? Ahora me estáis escuchando y veis cómo va unido mi lenguaje, el lenguaje de mi gesto, de mi voz, bueno, me sentís seguramente el ritmo de mi respiración. Notáis también el cómo cualquier cosa me puede afectar el lenguaje de las manos. Todo lo que rodea a lo que leerías en un correo electrónico, todo eso es mucho más importante que el texto que te está diciendo. No tiene nada que ver cuando escuchas a alguien o cuando lees un mensaje en un correo electrónico. La información es completamente diferente. De hecho, por eso a veces nos equivocamos al decodificar el correo electrónico porque nos falta el lenguaje no verbal. No sabemos si lo dice en tono jocoso, lo dice lo dice de verdad, lo dice serio, no lo sabemos. Entonces, como nos perdemos todo el contexto del lenguaje no verbal, a veces no se interpretan bien los correos electrónicos. Por eso todo el mundo usa emoticonos. Porque, oye, te pongo una risa para que no te pienses que te lo digo cabreado. Entonces, esta es la importancia del lenguaje no verbal. A este respecto, este es el primer efecto, nada más, hay 3. Primero, que es la información.
A este respecto, a veces dicen, oye, ¿se puede hacer coaching por teléfono, por Skype? Por supuestísimo que sí. Y de hecho, ahora, si no estaba demostrado, está demostradísimo. El equipo de coaches solidarios está haciendo coaching siempre por Skype o por videollamada de cualquier tipo. Y los feedbacks están siendo alucinantes. O sea, la gente que está recibiendo las sesiones de los coaches solidarios están encantados, les transforma solo con una sesión, les hace un antes y un después, les hace saltar el chip, todas estas expresiones que estamos poniendo también en Facebook, que estáis viendo de todos el equipo de coaches solidarios. Y si la pregunta es, oye, ¿y por teléfono también? Por teléfono también. Prueba por teléfono darte cuenta, fijarte en qué cantidad de detalles eres capaz de identificar en la voz. Porque como no tienes cuando estás atendiendo, claro, escuchando plenamente, porque como no tienes la información de la cara, de los gestos, entonces tu atención va muchísimo más enfocada a la voz. Y la voz te da toda la información que necesitas, toda. Solo tienes que prestar atención con esta escucha plena. Por tanto, el primer efecto de la escucha plena es la información que obtienes. La información que obtienes sobre lo que dice, cómo le afecta, qué es lo más importante, qué es lo que no te dice, en qué no le está prestando atención, de qué no se está dando cuenta, también lo ves, porque estás captando su mapa tal como lo tiene él. Lo que pasa que tú, al verlo desde fuera, al verlo desde unos ojos externos, como muchas veces nos gustaría vernos a nosotros mismos, a veces te falta algo en lo que te está contando. Y entonces por eso le preguntas. De ahí que salga la pregunta espontánea y que esa sea precisamente la pregunta que necesita. No las que aparecen en los manuales de coaching de cuáles son las preguntas que tienes que hacer. Bueno, evidentemente las damos, las preguntas que tienes que hacer, porque seguramente una de esas es. Pero, ¿cómo sabes cuál es? Pues a través de la escucha. Lo que es poderoso es la escucha, no las preguntas. Escucha poderosa. Eso hace que veas qué es lo que te falta. En ese mapa que te estás poniendo, me falta algo. Como lo veo desde fuera, me falta algo. Y entonces de ahí viene la pregunta. Muy bien. Así que, información. Si te estás preguntando si es bueno la escucha plena para escuchar a cualquiera, ya estás viendo que lo primero que vas a obtener es mucha información. Porque no estás con ese diálogo interno interrumpiendo con tus juicios, con tus experiencias que se parecen, comparaciones, soluciones. No, eso no te está interrumpiendo. Y esa es la forma de que captes toda esa información. Porque si hay diálogo interno, es exactamente igual que si hubiera una persona aquí al lado explicándote, contándote otras cosas diferentes y distrayéndote de la fuente de atención que necesitas mantener, que es en la persona que te está hablando. Por tanto, información sin diálogo interno metiéndonos en el mapa. Bien, pero este efecto de la información no es el más importante. Hay otro más importante. Cuando alguien nos escucha de esta manera que estamos hablando, cuando sentimos que lo que estamos diciendo llega perfectamente al otro lado, cuando nos sentimos plenamente comprendidos por la otra parte, eso parece como que nos crea una adicción. Parece como que nos estimula. Es decir, me está entendiendo y eso hace que yo quiera explicarme más. Porque quiero hacer como que ese hilo de agua se convierta en un río. Sabemos que cuando hay una reclamación, ¿no? Los que tratéis con reclamaciones, sabemos que el primer paso cuando alguien viene enfadado no es darle la solución, porque viene tan enfadado que no te va a escuchar la solución. La persona viene con toda la energía, esa del enfado, y te viene a contar su pena, a contar su problema, y es mejor que haya alguien que me escuche, porque como no haya alguien que me escuche, se van a enterar. Y que me lo solucionen también, pero primero que le escuchen. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros, yo ahora, antes trabajaba en el banco, pero ahora si voy al banco y me han cobrado una comisión, pues lo que quiero es que me escuchen lo primero, porque si no, si me dan la solución, no estoy seguro de si es la solución que yo quiero. Por tanto, sabemos que cuando llega alguien con un estado emocional difícil, como es el caso de cualquier persona que viene a hacer coaching, que por eso viene a hacerlo, porque es algo que le inquieta, que le causa una emoción difícil, una emoción que le inquieta, una emoción que le intranquiliza,
Pues lo primero es escuchar a la persona para que esa persona se sienta comprendida. Igual que alguien que va a hacer una reclamación. Es necesario para que se calme que le escuches, que pueda soltar por esa boca todo lo que le está retorciendo el corazón. Que pueda escuchar otra persona aquello que esa persona se le ha atragantado. Que de alguna manera el hecho de soltarlo hacia afuera haga que se reblandezca esa dureza que tiene en el corazón, esa contractura que tiene en el corazón. Por tanto, cuando podemos soltar, hacer que alguien comparta con nosotros eso que nos está inquietando, nos calma. Eso nos calma. El sentirnos, no solo explicarlo, ojo, sino sentirnos comprendidos. Es decir, sentir que nos escuchan. Eso que se nos está atragantando. Por tanto, el segundo efecto de la escucha es que la persona se siente comprendida. Y eso es todavía más importante en una conversación, sea de coaching o de otro tipo. Es más importante todavía que el puro recibir información. El recibir información es una postura analítica, ¿no? De decir, quiero cosas. Mientras que el apartado emocional es más importante en coaching. A veces, yo he hecho coaching en diferentes idiomas, se me ha dado la casualidad de hacer en ruso con una traducción, y si tenía que elegir entre escuchar la traducción o mantener el contacto con la persona y que se sienta conectada conmigo, prefiero lo segundo. Si en coaching no hay una conexión, si en coaching le llamamos rapport, entre las dos partes, no hay coaching posible. Si no le has entendido algo bien, pues ya te lo dirá, sobre todo porque hay conexión. Pero sin conexión no hay coaching, porque las preguntas se convierten en un interrogatorio. Por tanto, la segunda característica de la escucha plena, el segundo efecto, que es el que la otra persona se sienta comprendido o comprendida, es todavía más importante que recibir la información. Esa conexión que se genera. Ese espacio que se genera entre las dos personas, que es como una burbuja especial, como una burbuja de un material mágico, como un jacuzzi emocional, en el que las dos partes sienten un estado agradable, fluido, en un estado de creatividad, un estado de buena versión, de tu mejor versión, un estado en el que te sientes capaz. Y esa es una de las cosas que necesita el coachee. De sentirse víctima, es necesario que pase a sentir que tiene un reto y que es capaz de culminarlo. Esto lo conseguimos gracias a que la persona se siente comprendida. Ese efecto increíble en el ser humano de no sentirse aislado. Cuando cualquiera de nosotros nos sentimos con un problema o con estrés, nos sentimos aislados, parece que estamos solos en el mundo. En cambio, en una sesión de coaching somos capaces de ponerlo fuera, gracias a que la persona que escucha está como tirando de nosotros, está tirando de nuestra explicación, está tirando de nuestros pensamientos, está tirando de ellos porque cuando tú escuchas a una persona, estás escuchando lo que piensa, estás escuchando sus pensamientos. Cuando alguien habla, no está lanzándote pensamientos enlatados, sino que te está pensando en directo. Y te está contando lo que está pensando en directo. Por tanto, si haces que se exprese mejor, quiere decir que le estás haciendo que piense mejor. Por tanto, esta cuestión de que la persona se sienta comprendida es clave para que consiga sus mejores pensamientos. Crea ese jacuzzi emocional, esa burbuja especial, maravillosa, cálida, en la que el pensamiento se ensancha. El espacio mental se hace más vibrante. Ya sabes a lo que me refiero. Como en esos momentos en los cuales te sientes un genio. Te sientes alguien con capacidad de pensar. Te das cuenta de toda tu capacidad de pensar. Y no te pones en una versión inferior a la que tú puedes tener. Que es lo que te sucede cuando tenemos un estado como de tristeza, como de enfado o de miedo. Así que el segundo efecto de que la persona se sienta comprendida hace que alcance su mejor pensamiento, sus mejores ideas. Le sucederá eso de que, ¿y cómo no se me ocurrió antes? Pues porque antes no eras capaz de pensar con este alto voltaje con el que eres capaz de pensar ahora.
gracias a sentirte comprendida, gracias a que tu pensamiento, inconscientemente, gracias al proceso que se produce en la escucha, tu pensamiento se ha ensanchado, ha alcanzado toda su capacidad. Como veis, para eso necesitamos el coaching, para poder alcanzar esa máxima capacidad de pensamiento. Solos no somos capaces, los coaches tampoco, todo coach tiene coach. Para que yo piense a mi máxima capacidad, bueno, pues puedo tener mis prácticas individuales, personales, pero necesito coaching muy a menudo para poder tratar determinados temas que no soy capaz de verlos, sin explicarlos, sin que alguien me haga la pregunta que yo no me haría, que nace de que me está escuchando bien. Por tanto, la segunda parte es sentirse comprendido, conectarse con alguien fuera para que y sentir ese jacuzzi emocional. Ese es el segundo efecto de la escucha. Directamente viene de la escucha. Desde luego, gracias también a tener el estado adecuado por parte del coach. Tercer efecto, muy sencillo, y es todavía más importante que los dos anteriores. Cuando alguien te está escuchando de esa manera, que te da la sensación de que lo que estás contando es algo muy interesante, algo sorprendente, algo que me capta la atención, pues dices, ostras, si lo que estoy contando es tan interesante, ¿será que yo también soy interesante? Es decir, ¿cómo se pone tu autoestima cuando alguien te escucha así? Pues además de que tu capacidad mental aumente, tu autoestima, tu autoconfianza aumenta también. Y ese es el tercer efecto. Y se llama empoderamiento. Y es una de las características más importantes del coaching. Por tanto, gracias a la escucha obtenemos la información que necesitamos como coaches para poder después hacer las preguntas adecuadas. Ponemos a la persona en un jacuzzi emocional gracias a que se siente comprendida y desatamos toda su autoconfianza, todo su empoderamiento. Esto se hace concretamente y solo con la escucha.